Bueno, son las 6:30 de la tarde. Bienvenidos todos, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Antonio Gasó y soy el CEO de Where is the Limit. Y primero de todo quiero aprovechar, pues bueno, para estar aquí para agradeceros a todos vosotros que estáis viendo online, en streaming, vuestra confianza y enviaros un fuerte abrazo, un fuertísimo abrazo para superar esta cuarentena. Sabemos que son momentos duros, difíciles, pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías, pues tenemos aquí a unos ponentes maravillosos que nos van, gracias a su colaboración y a su profesionalidad, nos van a ayudar a darnos algunas pinceladas de cómo superar mejor esta cuarentena y seguro de que de esta experiencia sacaremos alguna idea. Yo me sentiré satisfecho si cada uno de vosotros que nos estáis oyendo, pues sacáis 2 o 3 ideas de cada uno de nosotros y, bueno, las podéis aprovechar de forma positiva en estos próximos días. Bueno, quisiera agradecer también a DKV, ¿no? A DKV como main sponsor de los talks online, una empresa que desde los inicios ha confiado en Where is the Limit, desde los inicios actuales y, bueno, nos ha prestado su apoyo. DKV, más que una empresa aseguradora, es una activista de salud. No solo considera la salud como cuando hay una falta, cuando hay como falta como de la enfermedad, ¿no? Cuando ocurre algo, sino sobre todo por su visión, ¿no? Su visión permanente de cómo vivir la vida plenamente y disfrutar pues a tope, ¿no? Con todas las en plenas facultades, ¿no? De alguna manera, lo importante, sobre todo, son los mensajes de hábitos saludables, de buena nutrición, de fomentar el deporte, fomentar el equilibrio emocional. Son promotores también de iniciativas digitales, ¿no? Iniciativas como la app, la app que han lanzado ahora de quiero cuidarme más, ¿no? Quiero cuidarme más para potenciar, sobre todo en estos momentos, la telemedicina, uno de los temas también que trataremos en el día de hoy, y evitar los colapsos en los hospitales. Por lo tanto, muchísimas gracias a DKV por ser el main sponsor de estos talks online. Where is the Limit? Pues, ¿qué es Where is the Limit? ¿No? Where is the Limit es una plataforma de contenidos inspiradores que, bueno, que tiene como objetivo cambiar el mundo a través del deporte, de la vida sana y de todos esos valores como el compromiso, el esfuerzo, el espíritu de equipo, la solidaridad, el sacrificio, ¿no? Creemos que cada uno de nosotros debe ser dueño de nuestra vida y luchar por mejorarnos a nosotros mismos cada día, ¿no? Encontrar nuestros propios límites y luchar por superarlos. En esta nueva etapa de Where is the Limit hemos arrancado varios proyectos destacados, ¿no? Todos vosotros conocéis pues, las Whittle Becas by DKV, un programa de becas deportivas que yo ya hace unos años arranqué en GAES y desde la venta de la compañía pues os trasladé a esta nueva plataforma que se llama Where is the Limit, ¿no? Y que no tienen como objetivo tienen el objetivo de ayudar a deportistas amateur a alcanzar sus sueños, ¿no? Y superar sus retos, todos ellos relacionados con el deporte, ¿no? Pueden participar personas de cualquier edad, ¿no? Cualquier reto deportivo, cualquier reto vinculado con la solidaridad, con el espíritu de superación. Y bueno, desde una persona pues jubilada que quiere hacer una carrera de 5 kilómetros con sus 2 nietos, hasta un deportista semiprofesional que quiere cruzar a nado el estrecho de Gibraltar, ¿no? El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de abril y la entrega de premios pues, tendrá lugar el 15 de mayo en Barcelona, ¿no? Toda la información está en nuestra página web de witl.es/becas. Tenemos también el Whittle Shop, donde tenemos también las prendas deportivas de Where is the Limit, las famosas pulseras, que también serán pulseras solidarias con Where is the Limit. Y los Whittle Talks, como el que estamos ahora, by DKV, ¿no? Un programa de conferencias motivacionales totalmente gratuito, protagonizada por personalidades del mundo del deporte, del mundo de la empresa, del mundo de la superación personal, ¿no? Lo solemos realizar pues presencialmente, ¿no? Pero debido a las circunstancias que todos conocemos, pues bueno, hemos inaugurado esta nueva plataforma online, cumpliendo pues con el compromiso de quedarnos en casa y hemos organizado esta versión especial en streaming
para hablar sobre la situación inédita que estamos viviendo en el mundo, junto con 4 grandes ponentes, ¿no? Cada uno de estos ponentes va a tener 15 minutos para explicarnos su experiencia, sus consejos, su saber hacer. Tomaremos nota de todas las preguntas online para después intentar responderlas por parte de cada uno de los ponentes, ¿no? Tenemos a Julio de la Iglesia, tenemos a Paula Butragueño, tenemos a Luis Pasamontes y a Julio Lorca, ¿no? Todos ellos se los iré presentando uno a uno al inicio de su presentación, ¿no? Bueno, el primero de ellos es TEDx, ¿no? TEDx es técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, ¿no? Es coach ejecutivo de los mejores dirigentes del país. Tiene muchos conocimientos en gestión del estrés, gestión del miedo, vencer adversidades y mantener sobre todo el control en uno mismo, ¿no? Nos hablará sobre la gestión del miedo y el camino para convertir ese miedo que nos atemoriza, convertirlo en éxito, ¿no? Tengo el placer de presentaros a Julio de la Iglesia. Adelante, Julio, todo tuyo. ¿Cuántas veces habéis soñado con ser útil, con salvar una vida, con encontrar un propósito para vuestra vida? Ese momento ha llegado. Sé que te enfrentas a un gran reto, que tienes miedo a contagiarte, a perder tu trabajo, a no ser capaz. Mi nombre es Julio de la Iglesia, soy TEDx, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y coach en gestión del miedo. Y os confieso que tengo miedo. Miedo a perder a mis seres queridos, miedo a contagiarme, a enfermar. Hoy más que nunca el coronavirus está en la puerta de nuestras casas. Nos ha venido a decir que el tiempo es limitado y que la vida es frágil. Nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad, porque este virus no entiende ni de egos, ni de posición social, ni de dinero, ni de fama, ni de estatus. Ha convertido a los seres humanos en el principal vector de contagio. De esta pandemia que tienes 2 virus, el coronavirus y el coronamiedo. Y yo os pregunto, ¿a qué tenéis miedo? Pensad. ¿Y si pensáramos que vencer nuestro miedo personal o profesional fuese una cuestión de vida o muerte? No de unas cifras, ni de un posicionamiento, ni de la cuenta de resultados. ¿Creéis que os ayudaría a tomar decisiones más valientes, más audaces, más comprometidas? Si vuestra vida estuviese en juego, ¿delegaríais la responsabilidad? ¿Le pasaríais la pelota al otro? ¿Os distraeríais de vuestro objetivo? ¿Verdad que no? Y es que este virus nos ha devuelto la responsabilidad individual. Y os hago otra pregunta. ¿Se puede aprender a ser valiente? Aristóteles decía que no se puede llamar valiente a aquel que no siente miedo. El temerario, el que no percibe el peligro, decía, es un loco, un insensato. Solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo. Y como a mí me gusta decir, el miedo es de valientes. No es de temerarios, ni de locos, ni de insensatos. Es de aquellos que aun teniendo miedo dan el paso y lo hacen. Yo siempre ponía un ejemplo en mis charlas. Y era que, imaginar que un día paseando por un pueblo de montaña, veis como una persona cae desde un puente a un río de aguas bravas. ¿Cuántos de vosotros os tiraríais a salvarlo, aun sabiendo que lo más fácil es que muráis arrastrados por la corriente? Pues así es, nadie levantaba la mano. Y continuaba, ¿y si fuese un niño el que se estuviese ahogando? ¿Cuántos arriesgaríais vuestra vida por la de él? Ahí ya alguno levantaba la mano, ¿no? Se envalentonaba, pero la mayoría seguía igual. Y seguía diciendo, ¿y si ese niño fuese tu hijo o tu hija? Ahí todo el mundo ya levantaba la mano. Y yo les decía, todos llevamos a un héroe, a un valiente, que está dispuesto a salir si creemos en él, si creemos en nosotros. Y pocos me creían. Y en estos días todos os habéis mojado, sin ser vuestro hijo o vuestra hija, aun a riesgo de contaminaros, de contagiaros, sanitarios, policías, bomberos, militares, farmacéuticos, dependientes, transportistas, funerarios, voluntarios. Bueno, la lista es interminable. Hoy todos os habéis tirado al agua a salvar a ese desconocido. Desde vuestros trabajos, desde vuestras casas, habéis compartido aliento, conocimientos y esperanza. Esta crisis nos está devolviendo la dignidad de ser humano. Por eso
A todos vosotros os quiero dar las gracias de corazón, por devolverme tanta esperanza. Gracias. Como veis, el truco para ser valiente consiste en someter nuestro miedo a un juicio de inteligencia y buscar ese valor fundamental en nuestra vida que esté en peligro y que nos impulse a actuar con coraje y determinación. Así, un carácter miedoso puede dar luz un acto valeroso. Y es que todos podemos ser valientes si encontramos esa fuerte motivación que sea más importante que nuestro miedo. Y es que tener miedo es inevitable, pero superarlo es tu decisión. Piensa, ¿qué es más importante que mi vida, que mi familia, que mi trabajo? Nada. Pues entonces estoy seguro que serás el primero que se tirará al agua, que se quedará en casa. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y soñábamos con ser mayores para hacer lo que nos diese la gana? ¿Y qué tal lo veis con eso? ¿Y qué responsabilidad tiene el miedo en todo esto? Quizás ha llegado el momento de convertirnos en el adulto que soñábamos. En recuperar nuestra identidad, en reconocer quiénes somos, sin artificios, sin máscaras, en abandonar el personaje, el ego, las apariencias, el empezar a ser y dejar el parecer. Porque no es momento de aparentar ser fuerte, es momento de ser fuerte, de identificar qué es para nosotros el éxito. El camino del miedo al éxito tiene muchos caminos. Yo utilizo una fórmula que se llama fórmula METAX: motivación, estrategia, táctica, acción y la X de éxito. Actualmente todas nuestras metas se han resumido en dos: en seguir vivos, en seguir sanos nosotros y nuestros seres queridos, y en no perder nuestro trabajo, nuestro negocio. La motivación es fundamental para saber qué queremos conseguir. Esta motivación tiene que ser superior a nuestro miedo. ¿Para qué quieres seguir vivo? ¿Para qué quieres trabajar? Seguramente todas las respuestas las encuentres al lado de los seres que hoy están a tu lado, en casa. Lo segundo es una estrategia. Una estrategia es un plan, es un mapa, es una línea de vida que nos conecta con nuestro propósito, con nuestra meta. Sin una estrategia podemos estar todo el día trabajando y lo único que hacemos es dar vueltas y enredarnos en círculos. En esta crisis, la estrategia es: no hagas nada, no salgas de casa, no te veas con nadie, no acudas a congresos, no viajes, no trabajes, no hagas deporte, no hagas nada fuera de casa. Así que nuestra estrategia, nuestro mapa, se va a ajustar al mapa físico de nuestra casa. Y desde ahí vamos a tener que construir toda nuestra realidad de propósitos, de objetivos, de metas, de tácticas, de acciones, para no perder la motivación y para mantenernos sanos y productivos. En tercer lugar está la táctica. Si antes decíamos que la estrategia es el mapa, la táctica es el camino, es el día a día de la estrategia, es el plan de acción. Y todo plan de acción tiene como mínimo 2 puntos. Uno, dónde estamos, y otro, dónde queremos llegar. Decide qué tácticas, qué tareas vas a hacer en tu trabajo, en tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tus hobbies, con tu deporte, para que tu día a día cumpla esa estrategia, ese plan. Cada táctica persigue un objetivo. La suma de todas las tácticas es lo que produce una ventaja competitiva. Es una acción masiva concentrada en un solo punto, como un láser, conectado y enfocado a tu éxito. Todos los miembros de la familia, todo tu equipo deberían de conocer los planes tácticos, porque si compartimos la información, compartimos la responsabilidad, y esto aumenta mucho el compromiso, algo muy importante en el logro de objetivos. Y nos empuja a la acción. Solo en la acción afrontamos y superamos nuestras metas. Solo en la acción alcanzamos y superamos el miedo. Son los pasos que nos van a llevar a alcanzar nuestro objetivo. Tras la acción llega el momento de evaluar si persistimos en la acción o si pivotamos para reconocer y para reconducir nuestro objetivo. Creo que ha llegado el momento de ser profundamente agradecidos por todo lo que tenemos en nuestra familia, nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, pero también de plantarle cara al miedo y replantearnos si queremos seguir así, en la misma casa, en el mismo trabajo, con la misma pareja, persiguiendo los mismos falsos sueños o cambiar de rumbo. El éxito es algo muy personal. Esta crisis nos ha regalado conciencia y compromiso. Mi experiencia me ha demostrado que cuando afrontamos el miedo, lo normal es que lo superemos, que cuando lo miramos a la cara,
se convierte en coraje. El coraje es mayor cuando no hay vuelta atrás, cuando rendirte no te salva. Decía Voltaire que el coraje no es una virtud, sino una cualidad de los grandes hombres y mujeres, como vosotros. Todos los hombres y mujeres estamos asustados la primera vez que entramos en acción. Pero yo os aseguro que si actuáis como valientes, acabaréis siendo valientes. Porque lo que entrenamos es lo que luego haremos bajo presión. Es la práctica y el entrenamiento lo que hace al especialista y al maestro. Esa firmeza de ánimo, esa confianza en nosotros mismos es lo esencial. Cuanto más complicada sea una situación, más serenidad de presencia. Yo me he tenido que acostumbrar a trabajar y a pensar sintiendo miedo, porque sé que el éxito está estrechamente relacionado con lo que hagamos o dejemos de hacer, no con la suerte o con el destino, sino con nuestras decisiones y nuestras acciones. Pero si cuando analizamos el riesgo pensamos que el problema está ahí fuera, que está fuera de casa, que está fuera de nosotros, en los otros, este pensamiento se convierte en parte del problema, porque dejamos de ser responsables de nuestra vida y nuestro trabajo. Estas personas se convierten en víctimas y esperan ahí resignada su suerte, y generalmente se convierten en parte del problema. Todos conocemos a alguna persona en nuestra vida, en nuestro trabajo, ¿verdad?, que es parte del problema. Esto no se estudia en las escuelas de negocio. Esto se aprende cuando te das cuenta de que quejarte, lamentarte, echarle la culpa al otro, al sistema, al mercado, a la crisis, al jefe, a la empresa, a los chinos, al virus, no te salva. Te darán la razón, te consolarán, pero no tendrás éxito. Aquello que te habías propuesto no lo habrás conseguido. Y si algo me ha enseñado mi trabajo es que lo que de verdad importa es que lo consigas, que vuelvas a casa vivo y con el deber cumplido. Yo hace más de 20 años, a punto de entrar en los TEDAS, pertenecía a una unidad antiterrorista cuando una mañana nos llamaron para decirnos que un paquete bomba le había volado la mano a un cartero en Cibeles. Cuando llegamos allí, los TEDAS nos dijeron que había otra bomba, que nos escondiésemos, que nos atrincherásemos, que la iban a desactivar. Perdón. Yo, desde mi escondite, desde mi parapeto, no podía dejar de mirar aquellos 50 metros que ese hombre con ese traje anduvo hasta la bomba, en ese silencio terrorífico. A mí se me hizo eterno. Ahora con la experiencia sé que a él también. Cuando lo desactivó y volvió, yo le pregunté, ¿y cómo has podido acercarte a esa bomba? Y él me contestó, es mi deber. Este deber es el que organiza el comportamiento libre. Es una conducta aprendida que nos impulsa a hacer lo que debemos, aunque esté en contra de nuestros derechos. Este deber tú lo adquiriste cuando decidiste ser padre, madre, médico, enfermero, enfermera, camionero, cualquier profesión. Cuando te comprometiste contigo, conmigo, con ayudar, con servir, con salvar vidas. Cuando conectas con tu deber, tu actitud, tu capacidad de esfuerzo es que se multiplica. No tienes nada que pensar. Se trata de perseverar en lo que debemos hacer sin pensar en lo que tenemos que sufrir. Pero antes de pasar a la acción, tenemos que buscar ese instante de calma, de reflexión, para que la templanza y la clarividencia afloren. Yo sé que en medio de la batalla, de la urgencia, de la desesperación, es difícil de parar, porque pensamos que la única solución está en la acción, y así es, solo en la acción afrontamos y superamos nuestro miedo. Pero es imprescindible ese momento de conexión con el valiente, con el profesional que llevas dentro, para sacar esa actitud de combate y no rendirte ante la adversidad, y pasar a la acción con coraje y determinación, pero también con protección. Cuando trabajamos en equipo, el foco no está en competir, el foco está en ganar. Tú podrás llegar a la cima en solitario, pero no sin un gran equipo. Y si no, que se lo digan a Luis Pasamontes, que luego le oiréis. En el equipo es donde está la fuerza. Mira, en el TEDAS solo hay dos tipos de trabajo. O tu trabajo es desactivar la bomba, o tu trabajo es ayudar a ese TEDAS a desactivarla. No hay un tercer trabajo. En vuestra empresa, en vuestras unidades, en vuestros equipos, en vuestros hospitales, tampoco. Todos tenemos que estar unidos y comprometidos con la victoria. Porque como decía Winston Churchill, sin victoria no hay supervivencia. Estamos ante un momento histórico, un instante épico de la humanidad, una oportunidad de oro para dar lo mejor de nosotros mismos y demostrar a la sociedad de que somos capaces, de que nuestra experiencia, nuestra formación, nuestra valentía
y nuestra responsabilidad está a la altura de las circunstancias. Todos van a esperar de ti esa templanza, ese gesto justo, esa palabra precisa que les dé esperanza, que les salve la vida. Es una ocasión perfecta para crear equipos desde la adversidad, para aumentar nuestra capacidad de autogestión, para dar ejemplo a nuestros hijos de coraje y de responsabilidad. Las empresas que decidan competir en vez de ganar, perderán. Solo sobrevivirán las que cuenten con profesionales decididos a darlo todo, desde casa, aunque su jefe no le vea. Los que ejerzan esa responsabilidad del 100%. De ahí va a depender su éxito y el éxito de su empresa. Cuando pasen los años y giremos la vista atrás, los que hayan cumplido con su deber sentirán orgullo y tendrán una recompensa emocional que les va a acompañar toda su vida. Recordarán que aunque solo fuese por una vez, fueron valientes, lo dieron todo, cumplieron con su deber. Y nosotros siempre recordaremos vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio, vuestro ejemplo para ser mejores personas de lo que éramos antes de esta crisis. Me gustaría terminar reflexionando con todos vosotros sobre cómo queremos vivir, si como cobardes o como valientes. Hoy más que nunca el mundo necesita de héroes y heroínas como vosotros, de carne y hueso. Debemos de dejar de ser invisibles para convertirnos en líderes inspiradores de hombres y mujeres justos, leales y valientes. Todos estamos llamados a serlo. Yo os invito a crecer y a desplegar todo el potencial de ese héroe, de ese valiente que lleváis dentro, para crecer realmente como personas y como profesionales y para tener una vida con sentido. El éxito no es una casualidad, es una probabilidad que está más cerca de aquellos que piensan, sienten y hacen lo necesario para alcanzarlo. Recordad que si no hacemos esfuerzos, que si no nos arriesgamos, que si no nos quedamos en casa, probablemente ni nuestra vida ni nuestro trabajo será lo que esperábamos. Si me necesitan, en gestiondelmiedo.com me encontrarán siempre a su servicio. Aún estamos a tiempo de alcanzar la victoria. Por eso os pido que nunca os deis por vencidos y que seáis valientes desde casa o ahí fuera. Muchas, muchas gracias por vuestro sacrificio y por vuestro ejemplo. Ánimo y coraje. Gracias de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio de la Iglesia. Muchísimas gracias por tu aportación. Realmente ha sido impresionante. Y bueno, algo que he aprendido es que el miedo, más que ser nuestro enemigo, es nuestro aliado. Es nuestro aliado. Esa frase que decía Aristóteles, que no se puede llamar valiente a una persona que tiene miedo, que no tiene miedo. O sea, el miedo forma parte de nuestras vidas, el miedo es necesario, el miedo significa aprendizaje, el miedo significa responsabilidad. Y de alguna manera hemos de saber gestionar esa situación. Por lo tanto, una gran lección de Julio de la Iglesia. Quiero animaros a todos a que hagáis preguntas online. Tenemos ya alguna que nos habéis pasado anotada, pero sobre todo los que tengáis preguntas no dejéis de hacerlo porque al final intentaremos hacer ese turno de preguntas después de los 15 minutos que damos a cada uno de los ponentes. Gracias por invitarme, Antonio, Boris de Limi de KV, y encantar a todos los que estéis por ahí detrás de esa pantalla de estar aquí, también de compartir con mis ponentes este ratito en el que cada uno intentamos aportar, yo creo que lo que mejor que tenemos, ¿no? Bueno, yo quiero comenzar presentándome un poco. Esta ponencia al final para mí es parte de mi vida, de mi historia. Para los que no me conocéis, pues soy Paula Butragueño, Pau Inspirafit, y hace 6 años dejé mi vida anterior, como digo yo, de ingeniero para dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, que es inspirar a otros, ¿no? A llevar una vida más saludable y más activa. Siempre, toda mi vida, el deporte ha sido mi compañero, esa manera de liberarme del estrés durante la carrera, cuando estudiaba en la ingeniería, durante mis épocas más duras de trabajo, y tenía siempre esa válvula de escape. Y un día decidí convertirla en mi forma de vida y tratar de llegar a que otras personas lo hicieran de la misma manera.
Y así, la verdad que esa decisión de valiente, en la que intenté seguir algunos de los consejos de Julio, de abandonar un trabajo estable, una profesión bien remunerada por un futuro más inestable, me premió y me ha permitido vivir momentos increíbles en mi vida, viajar, hacer carreras por distintas partes del mundo, realizar eventos, conectar con muchísimas personas a través del deporte. Y, y me di cuenta durante todo ese tiempo que en la vida al final no se trata tanto de lo que hagamos, sino de la manera en la que lo vivamos. Y llegó un momento que de sobresaturación de cosas tampoco tenía la sensación de estar disfrutando cada una de esas fases. Así que por un motivo propio y personal llegué al mindfulness buscando esa conexión conmigo misma, dándome cuenta de que el deporte me había favorecido toda la parte de desconexión, de soltar, de liberarme del estrés, de mantenerme bien, pero me había perdido esa parte de conexión conmigo misma que me estaba faltando a la hora de regular mis emociones, de conectar mejor con las personas de mi entorno. Y así comencé mi formación en el mundo del yoga, del mindfulness, y descubrí una nueva manera de relacionarme con los demás, conmigo misma, con mi profesión, y una manera de vivir mucho más presente. Y os cuento todo esto porque en parte de ese camino formativo, una de las experiencias por las que tuve que pasar para certificarme como instructora de mindfulness fue un retiro vipassana. Para los que no lo conozcáis, un retiro vipassana son 10 días de meditación con un horario súper estricto, desde las 4:30 de la mañana que empiezas a meditar, a las 4 ya vienen a despertarte hasta las 10 de la noche. Es un retiro absolutamente en silencio, con un horario de unas 12 horas de meditación al día, con dos pequeños almuerzos que a partir de las 12 de la mañana se terminan, y con unas condiciones y una disciplina bastante estricta. No puedes leer, no puedes escuchar música, no tienes teléfono, digamos que solamente tienes a ti y a ti mismo, ¿no? Y esa situación me está viniendo mucho estos días a la cabeza porque creo que me proporcionó un aprendizaje muy importante que es el que hoy me gustaría compartir con vosotros. Cómo fue mi experiencia y aquellas cosas que aprendí y que a día de hoy estoy poniendo en práctica en este retiro forzado que estamos viviendo con esta situación. La primera de ellas fue, bueno, cómo todo es un proceso y todo es cambio, ¿no? Creo que todos hemos vivido durante estos días esta primera fase de rechazo de la situación en la que no queríamos asumirla. Yo estuve hasta el último día saliendo, antes de que dictaminaran la ley de quedarnos en casa, estuve saliendo a correr hasta el último día. Había gente yéndose a la playa a pesar de que ya no estaban mandando a trabajo, ¿no? Esa primera fase inicial de rechazo creo que la experimentamos todos. A la que creo que a la siguiente le vino la del miedo, ¿no, Julio? La del pánico, esta en la que se agotaron los productos como el papel higiénico del supermercado, empezamos a hacer compras innecesarias, a preocuparnos en exceso, a estar irritables, ¿no? Y, y, y poco a poco creo que hemos entrado ya en otra fase, que es la del aprendizaje y la del crecimiento en la que estamos hoy, y por eso se puede dar esta charla y aprender de todas estas consejos que podemos daros cada uno de nosotros y seguramente nosotros también de vosotros, ¿no? En la que ahora tenemos esta oportunidad de crecimiento. Pues lo que me di cuenta en el Vipassana fue que cuanto antes pasemos por esas fases en las que cuando pasa algo extraordinario no solemos enfrentar todo, más rápido vamos a llegar a ese momento en el que pasamos del sufrimiento a la oportunidad, ¿no? Y la primera de las cosas que me di cuenta en ese Vipassana es que la realidad como tal no existe, ¿no? Todo lo que sucede
es la proyección con la que yo interpreto lo que está pasando. Y al final no importa tanto qué es lo que esté pasando, evidentemente estamos en una situación muy grave, sino cómo yo reacciono a ello. Y, y el entrenamiento que tuve sobre esto en el Vipassana era muy gráfico, al final aprendemos de la experiencia. En estas meditaciones, sentados durante horas, no os podéis imaginar los dolores puntuales que de repente podían surgirte en una parte del cuerpo. Y esos dolores estaban ahí y eran una realidad, pero la forma en la que tú te enfrentabas a ellos, si tú te quedabas mirando al dolor, mirando a la situación como ahora, mirando las noticias durante horas y horas y horas, y no apartabas tu mirada de ahí, ese dolor lo único que hacía era intensificarse más, igual que el miedo a día de hoy. Sin embargo, cuando tú conseguías mantener una situación de calma, de serenidad, llevar tu atención a la respiración, incluso llevar la atención a otros puntos del cuerpo, eras consciente de cómo ese dolor se iba transformando hasta que incluso cambiaba completamente y llegaba a desaparecer. Esa es una de las experiencias que creo que a día de hoy nos pueden venir bien también, cambiar un poco el foco, aceptar la realidad como la que es, pero entenderla también como que yo la voy a vivir como yo elija vivirla. Sí. La segunda cosa que me ayuda mucho es vivir en el presente. Y por supuesto que parece un tópico, ¿no? Decimos siempre que el pensamiento, desde mindfulness, si os fijáis, tiene una temporalidad siempre asociada al pasado o al futuro. Cuando estamos pensando sobre algo que nos han dicho, algo que nos han hecho, algo que ha pasado y querríamos que fuera otra manera, ¿no? Generando ese componente de angustia, o pensamos en lo que queremos, lo que vamos a hacer, lo que tenemos, cómo nos gustaría que una situación terminara, ¿no? Queriendo decir algo, el futuro, que no podemos predecir. Con lo cual el pensamiento siempre nos lleva a esos estados un poco de miedo o de ansiedad que nos desconectan de la experiencia presente. Y como os decía, en ese vipassana de la experiencia, me di cuenta que cuando conectaba con el momento presente en esas horas y horas y horas de meditación, que a veces cada día era como hacer 3 maratones seguidos y se hacían interminables, cuando conseguía estar en el momento presente, estoy aquí, estoy ahora, estoy respirando, me encuentro bien, hay serenidad en mi cuerpo, no tengo nada grave, no está pasando nada, conseguía mantener la calma. En cuanto mi mente se iba a el recuerdo de alguien con quien quería conectar, a alguna situación que quería resolver, mi mente se desequilibraba y empezaba ese sufrimiento. Igualmente con el futuro, igualmente cuando empezaba a contar los minutos, a contar los días, algo que también estaremos haciendo mucho hoy. Cuántos días quedan, se va a prolongar el estado de alarma, cuándo podremos salir de aquí, ¿no? Cuando mi mente está ahí, lo único que hago es generar sufrimiento. Sin embargo, cuando me adapto a vivir en el momento presente, instante tras instante, hay menos angustia, aceptamos la situación y nos adaptamos a ella, y a lo mejor no es tan mala. Así que ese sería mi segundo consejo. El tercero sería sin juzgar, es otro de los términos que utilizamos mucho en mindfulness. Cada juicio, cada valoración tiene un componente de insatisfacción y de digamos, expectativa interna que no nos satisface, que quizás no tiene sentido, no tenemos por qué estar juzgando continuamente ni la actuación policial ni la actuación política. Aceptar la situación sin tener que valorarla. Y esto me lleva a los siguientes puntos, con confianza. Con confianza, ¿por qué? Confianza en que todo va a salir tan predeciblemente bien como cabría esperarse. Y es así, esa capacidad positiva de esperar que todo se vaya a solucionar, no cambia nada a pensar que todo se va a ir al garete y que esto nos va a afectar a todos y que va a llegar a mis seres queridos y que pensar simplemente que va a salir bien, lo único que hace es generar un estado en el que yo pueda vivir con más confianza y más serenidad y pueda aportar mejor a todas las personas con las que estoy conviviendo, eliminando todo lo que pueda ser esa tensión emocional y una fuente de estrés que no me lleva a ningún lado.
es también confianza en uno mismo, en saber que tenemos todos los recursos internos para afrontar cualquier situación, ¿no? Tenemos como este miedo a todo lo que vamos a perder, a cómo va a venir el futuro, sabremos afrontarnos a lo que venga. Ya lo sé que hay muchas personas que están viendo cómo sus negocios se debilitan. em, Sabremos afrontarnos en una nueva situación, o por lo menos tener la confianza de que así lo vamos a intentar. Aceptar también y aprender a soltar. Aquí, desde Mindfulness, siempre nos ayuda a verlo con una herramienta que llamamos el círculo de control, ¿no? En cada situación, digamos que si fuera una circunferencia grande, en el centro hay una zona que es la zona de control. Alrededor de ella hay una zona que es la zona de influencia y alrededor de ella hay una zona que es la zona de preocupación. Nuestra mente suele generar, está mucho más acostumbrada a movernos en la zona de preocupación, en todas aquellas cosas que nos preocupan, pero por las cuales no podemos hacer nada. Nosotros no podemos controlar a día de hoy el número de víctimas que caen cada día, no podemos controlar mmm, las personas que van a enfermar, pero sí podemos, desde nuestra zona de influencia, generar las medidas que podamos o desde nuestra zona de control para ayudar. Y esas medidas a día de hoy, en la mayoría de los casos, son quedarnos en casa, son investigar alguna ONG con la que podamos donar para conseguir material sanitario. ¿Cuáles son las medidas realmente activas que a mí me pueden llevar a aportar algo a esta situación? Y todo lo que haga mi mente, quedarse solamente en mi círculo de preocupación, no aporta, solamente resta energía y necesitamos todos energía ahora mismo para enviárnoslas y para impulsarnos sobre todo entre nosotros y a nuestros mayores, que son los que más miedo tienen a día de hoy. Creo que muchas de las personas de más de 70 años estos días, da igual qué edad, no pongo límites, es la primera vez que se están asustados, pensando que si sienten una gripe pueden llegar a morir. Y desde aquí tenemos que trasladar esa confianza que no va a ser así. La séptima, quejarnos. Durante los primeros días de esos vipassana, no paraba de quejarme, la habitación que me había tocado, había arañas, no podía dormir. Bueno, toda la energía que perdemos por luchar contra las circunstancias es inagotable. Y sin embargo, como bien estamos viendo hoy, ¿cuántos daríamos lo que fuera por volver a nuestra situación de hace 15 días, ¿no? Y en una situación en la que seguramente nos quejábamos mucho. Y ahora, como lo que estamos viviendo nos lleva a valorar el mero hecho de podernos tocar, comunicar, salir a la calle, ¿no? Pues no hace falta llegar a estas situaciones para valorar eso. Aprende cada día a agradecer, a valorar lo que tenemos, a decirlo en voz alta y empieza cada día con por lo menos 3 cosas por las que agradeces el haberte levantado hoy. Eso y con una intención. Creo que hay otra cosa que es muy importante, que es tener un propósito. Y en esta situación más que nunca, estamos aquí, estamos con nosotros mismos, solos, una situación excepcional y creo que es muy importante que allá en vuestras casas le encontréis un propósito a esto que estamos viviendo. Un propósito ya sea personal, ya sea de autoconocimiento, ya sea de autodesarrollo o ya sea de incluso ayudar y buscar cómo ser de servicio para los demás, que me gusta más esa palabra, servicio, que ayuda hacia los demás. Y eso está siendo espectacular a día de hoy, como todos los artistas están poniendo su música al servicio de los demás, los entrenadores como yo que están poniendo clases de entrenamiento online para que la gente se siga moviendo en sus casas, profesionales como los que tenéis aquí, brindando su conocimiento al servicio de los demás. Y creo que realmente muchas veces nos confundimos en que el ser humano es por naturaleza egoísta y estoy completamente convencida de que todo lo contrario. No hay nada que nos haga más felices que hacer felices y ayudar a los demás. Así que nada, me despido
con algo que he escuchado hoy, tengo que nombrarle a Víctor Coopers, que es: cuando pase todo esto, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Por lo que has hecho o por cómo te escondiste? Así que os invito a dar lo mejor de vosotros mismos, a ser generosos y a buscar la oportunidad en esta crisis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paula Butragueño, por tus consejos. La verdad es que ha sido fantástico. Eso de tener un propósito es fundamental. Yo diría algo más, tener un propósito siempre, siempre en mente y sobre todo también compartirlo. Compartirlo yo creo que también es importante. Y bueno, gracias, Paula, también por convertir tu válvula de escape en tu profesión, porque desde ahí has podido ayudar y tengo constancia que has podido ayudar también a muchas personas. La Gracias. vida no va de lo que hagamos, sino de cómo lo afrontamos, cómo lo vivimos, como dices tú. Muchas gracias, pues, a Paula Butragueño. Bueno, el siguiente ponente, él fue ciclista profesional. Ha disputado las 3 grandes pruebas ciclistas del mundo. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Esperemos que estas pruebas se puedan repetir muy pronto, sobre todo el Tour, que me parece que es la que nos viene más cercana y están mirando ya de aplazarla. Actualmente él es mentor, es comentarista deportivo, es escritor. De hecho, aquí tengo un libro fantástico suyo, El liderazgo del gregario, y nos hablará sobre la importancia que cada uno de nosotros, la importancia que tiene para cada uno de nosotros esa situación de alarma, ¿no? Como la actual. Según su experiencia, pues como gregario, ¿no? Como gregario de un gran equipo de ciclismo profesional. Con todos nosotros tengo el gusto de presentaros a un gran profesional, un gran ciclista, un buen amigo, Luis Pasamontes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, gregarias y gregarios. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué sabe Luis Pasamontes si nosotros somos gregarias y gregarios, ¿no? Yo creo que después de escuchar esto que quiero compartir con todos, esta tarde os sentiréis muy identificados con esa palabra, con el gregario. Fijaos, el gregario, para los que no estéis, para los que no sigáis mucho el ciclismo, el gregario es una palabra que proviene del argot del ciclismo. Todos en algún momento seguro que habéis escuchado esa palabra, ¿no? Pero yo creo que gregarios existen en cualquier ámbito de la vida, no solo en el ciclismo. Siempre que pertenezcamos a un equipo, sea un equipo familiar, un equipo deportivo, un equipo empresarial, y yo creo que todos estamos ahí metidos en alguno de ellos, incluso en algunos en más de uno, todos hemos sido, somos o seremos gregarios. En este momento que estamos viviendo ahora mismo, creo que más que nunca debemos de convertirnos en gregarios. Los gregarios son esas personas que trabajan para que otros alcancen el éxito y ese éxito se convierte también en el suyo propio. Yo he ganado muy pocas carreras, prácticamente ninguna, pero he ganado todas. Y podéis pensar, bueno, resulta que Luis lleva muchos días confinado en casa y está diciendo una tontería. ¿Cómo si no has ganado carreras dices que has ganado muchas? Cuando alguno de mis líderes levantaba los brazos en esas líneas de meta, Alejandro Valverde, por ejemplo, que es uno de los líderes para que he tenido el gusto y el placer de trabajar, yo también ganaba. Porque sabía que mi trabajo había sido importante y necesario para que él pudiera ganar. Y al final ganaba el equipo, ¿no? Recuerdo que bueno, mis primeras carreras, fijaros, los gregarios no suelen copar páginas de periódico, portadas, las cámaras no se suelen centrar muchos en ellos. Yo recuerdo mis primeras carreras, mi primera Vuelta a España, por ejemplo, recuerdo a mi madre que me llamaba cada día al hotel para preguntarme si realmente estaba corriendo la Vuelta a España. Y claro, yo me sorprendía, ¿no? Y ella me decía algo muy sencillo y era que no era capaz de verme en televisión. Yo le decía a mi madre algo muy sencillo: mamá, cuando tú pones la tele, yo ya no estoy ahí. Cuando tú pones la tele, yo estoy ahí casi entre el coche escoba y la ambulancia, haciendo todo lo que puedo para terminar la etapa. Cuando tú pones televisión, mamá, están los grandes líderes para los que yo me he esforzado y he trabajado, ¿no? Y yo creo que estos días todos vosotros, todas vosotras, os estáis convirtiendo en verdaderos gregarios. Porque estáis poniendo en valor, valga la redundancia, valores que los gregarios llevan consigo, como son el compromiso y la generosidad. Esos dos valores son fundamentales en cualquier gregario.
estáis teniendo una generosidad máxima, porque estamos todos, de alguna manera, estamos todos luchando en esta vuelta. Esto es una vuelta por etapas, ¿no? Incluso la curva que nos enseñan muchas veces puede ser similar al perfil de una montaña, de una dura montaña como las que yo tuve la oportunidad de subir en un Tour, en un Giro, en una Vuelta a España. Y estamos ahí, ¿no? Estamos ascendiendo esa montaña poco a poco. A veces incluso nos falta el aire, ¿no? Nos falta el oxígeno a esa altura de esa curva, pero estamos cerca ya de poder coronar esa montaña y después vendrá el descenso. Pero a veces tenemos esa intención de abandonar, de saber si realmente lo que estamos haciendo sirve para algo. A veces los resultados no llegan cuando nosotros esperamos, pero os puedo asegurar que todo el esfuerzo que estáis haciendo vosotros ahora como verdaderos gregarios para este equipo global que tenemos que formar todos para ganar esta importante prueba es necesario y fundamental. Todos vosotros, todos y cada uno de vosotros sois importantes. Fijaros, quiero compartir con vosotros 3 situaciones que yo he vivido en mi carrera deportiva y creo que tienen mucho que ver con la situación que estamos viviendo ahora. Para los gregarios había algo fundamental y era el reconocimiento emocional. Yo siempre digo que en la empresa o en el deporte todos necesitamos un reconocimiento salarial, ¿no? En el deporte profesional y en la empresa, un reconocimiento, un sueldo todos los meses, ¿no? Es necesario. Pero ese sueldo, ese reconocimiento salarial, sin un reconocimiento emocional, se queda cojo, se queda vacío. Os pongo un ejemplo. Yo recuerdo prepararme durante meses para correr exigentes clásicas, ¿no? Ahora mismo me viene a la cabeza la París-Roubaix. La París-Roubaix es una prueba que se celebra en Bélgica por caminos de cabras, literalmente. O sea, por caminos que atraviesan granjas, por caminos en los que a veces te cuesta mantenerte de pie y por allí teníamos que pasar con bicicletas. Bueno, pues 3 meses preparando una de esas pruebas. Y recuerdo que, bueno, eran pruebas que tenían más de 200 kilómetros, 260, 270 kilómetros. Recuerdo una de ellas, en el kilómetro 50, a más de 200 kilómetros de meta, encontrarme con una caída masiva. Había un montón de ciclistas, se habían caído, había un amasijo de bicis, por otro lado ciclistas. Yo me detuve, empecé a apartar allí ciclistas y bicis hasta que me encontré con uno de los hombres importantes de mi equipo, nuestro líder, el que tenía aquel día que intentar disputar la victoria. No lo dudé porque el coche del equipo estaba lejos, no lo dudé, así que cuando fui a coger su bici para ayudarle a continuar, vi que su bici estaba rota y el coche del equipo muy lejos, por tanto lo cogí literalmente, lo subí a mi bici, lo empujé y me quedé allí. Imaginaos, vestido de ciclista y sin bici, en un camino en el medio de Bélgica, con la cara llena de barro y algo más seguro, porque como os dije, atravesábamos granjas, y pensando quién era yo, si realmente yo era importante y necesario en ese equipo. En ese momento os aseguro que lo que menos pensaba era mi sueldo económico. En ese momento yo pensaba y necesitaba que alguien me dijera lo importante que yo era, o al menos que yo era alguien útil en el equipo. Me metía en el coche porque ya no tenía sentido que yo continuara en carrera, ya no podía aportar nada al equipo. Me metía en el coche y no me quitaba ni el casco, porque yo iba pensando, madre mía, y ahora cuando me llamen de casa para preguntarme qué tal ha ido la carrera y les diga que es que me quedé sin bici, no lo van a entender. Bueno, qué necesario era cuando yo llegaba al hotel que mis compañeros, que ese compañero al que yo le cedí la bici, sin ducharse, lleno de barro, viniera a mi habitación a darme un abrazo y viniera a mi habitación a darme un gracias, un simple gracias. Todo cambiaba. Cuando yo recibía ese reconocimiento emocional, todo cambiaba. Yo sabía que era útil. Gracias, Luis. Sin tu bici en ese momento no podría haber continuado. Gracias por estar allí en ese momento. Gracias por no dudar en cederme tu máquina para que pudiera continuar. Y fijaros que el otro día daba una de mis conferencias hace ya tiempo, desgraciadamente porque llevamos mucho tiempo sin poder compartir con los demás, pero vendrán tiempos mejores seguro. Y subí al escenario y recibí un aplauso, ¿no? En ese momento no sé qué pasó por mi cabeza, pero dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay muchas personas ahí en esa grada que por estar desempeñando otras funciones en la vida no reciben aplausos a menudo? Los gregarios somos personas que en muchas ocasiones estamos en un segundo plano y nuestro trabajo no se ve del todo. Y fijaros, esto que está sucediendo ahora no tiene únicamente tintes negativos. Yo creo que también estamos sacando cosas positivas de lo que estamos viviendo.
estamos reconociendo y aplaudiendo a esos gregarios que durante muchos años estaban en la sombra, estaban haciendo un trabajo y ahora mismo están liderando a este gran equipo global y nacional, lo están liderando desde un punto de vista del gregario. Son, como comentaban antes mis compañeros, esos transportistas, ese personal sanitario, esa cajera y cajero de un supermercado, un reponedor. ¿Cuándo esas personas habían recibido antes un aplauso? Por eso yo creo que ahora estamos haciendo ese reconocimiento emocional a todas esas personas que lideran y que sin ellas no podríamos estar pasando esta etapa que estamos viendo, esta vuelta por etapas. Se han convertido en nuestros gregarios más valiosos, en nuestros gregarios de lujo. Y tenemos que también entender que después de esto tenemos que seguir reconociendo a las personas de vez en cuando, tenemos que seguir aplaudiendo a gente que sin ser deportistas conocidos o sin ser personas que se suban a un escenario, también merecen ese aplauso. Porque el que diga lo contrario, todos en algún momento necesitamos que alguien nos diga lo buenos que somos haciendo algo. Eso también es necesario para nosotros. Otra de las cosas que yo he vivido en el deporte profesional y que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora es la importancia de esforzarnos mucho para conseguir poco. Es algo contradictorio, ¿no? Si tú le dices a una persona que para ser una milésima más rápido que alguien o ganar una etapa por 2 milímetros tiene que entrenar 6 horas diarias, puede parecer una locura, ¿no? Pero vivimos en un momento en el que la ley del esfuerzo está elevada a la máxima potencia, porque se están consiguiendo triunfos por muy pocas diferencias. Estamos en una situación en la que las ganancias marginales, que no sé si habéis oído hablar de ellas, que no es otra cosa que esforzarnos para conseguir pequeñas mejoras que individualmente no suponen nada, pero unidas y juntas suponen una ganancia importante. Estamos viviendo ese momento ahora, ¿no? Como os comentaba antes, estamos esforzándonos mucho, confinados en casa sin poder salir, sin poder abrazar en muchas ocasiones muy duras a nuestros familiares. Estamos también cerrando negocios que nos daban de comer a todos nuestros familiares. Estamos viviendo una situación muy complicada, nos estamos esforzando mucho y podemos pensar que, aun esforzándonos mucho, estamos consiguiendo poco. Pero yo estoy seguro y convencido que a lo largo de esta situación conseguiremos vencer, aunque sea por muy poco, aunque sea por esa milésima, aunque sea por ese milímetro en la línea de meta, entre todos, gregarios y líderes, conseguiremos, os estoy incluyendo a todos porque todos somos un equipo ahora mismo, conseguiremos esa victoria. Así que os sigo animando, como digo siempre a los deportistas con los que trabajo y a las empresas, que os esforcéis mucho para conseguir poco. Y otro de los aspectos que yo he vivido y que además creo que podéis verlo, ¿no? O visualizarlo, fijaros, imaginaros una rampa de salida, ¿no? Yo me he subido a esas rampas de salida de las contrarrelojes. En el ciclismo de carretera puede haber contrarrelojes individuales o contrarrelojes por equipos, ¿no? Imaginaros esa rampa de salida. Y yo en esa rampa de salida vivía situaciones muy diversas en función de si estaba solo o acompañado. ¿Y quién me decía cómo me encontraba yo en ese momento? Pues alguien que nunca falla, el corazón, mi pulsómetro. Ese aparato que me decía a cuántas pulsaciones por minuto estaba latiendo mi corazón. Yo recuerdo subirme a esa rampa e enfrentarme en una contrarreloj individual con viento frontal, más de 50 kilómetros, con un dolor de piernas tremendo, sabiendo que por detrás a los 2 minutos salía otro ciclista, a los 2 minutos otro, y pensando, me van a doblar 3, me van a doblar 4, voy a llegar fuera de control, yo no sé si podré con esta crono, y mi pulso subía. Mi pulso subía hasta en ocasiones que yo decía, pero vamos a ver, si ya estás más fatigado ahora, todavía no has arrancado la etapa y estás fatigado. Yo en ese momento, para mí, hasta que aquel juez árbitro me daba el 5, 4, 3, 2, 1, salida, se me hacía eterno. Como decía antes Julio, casi como ese recorrido, en otro contexto, por supuesto, ese recorrido hasta llegar a ese artefacto. A mí se me hacía eterno hasta que yo tomaba la salida. Sin embargo, cuando yo estaba en aquella rampa de salida con todos mis compañeros, todo cambiaba y mi pulso lo decía, mi pulso bajaba. Simplemente un pulgar arriba, simplemente un guiño de ojo bajo la pantalla del casco de crono, simplemente una palmada en el culo o un par de gritos de alguno de los compañeros de vamos, chavales, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo como sabemos, vamos a sacar todo como hemos hablado, aquello hacía que mi pulso bajaba. Yo sabía que 8 hombres iban a hablar por mí, me iban a cuidar al máximo, iban a hacer avanzar a aquel grupo como una auténtica locomotora.
Y os aseguro que cuando ellos 8 hombres funcionaban al unísono, comprometidos, con lealtad, con generosidad y sobre todo con una concentración máxima, aquello no había quien lo detuviera. Era una auténtica locomotora. Aquello no había quien lo detuviera. Era rápida, segura y efectiva. Así que os animo a todos los que habéis decidido pasar esta tarde con nosotros a uniros a este grupo, a subiros a esa rampa de salida de la que os hablaba, a hacer un guiño, a juntaros a personas que tenéis muy cerca. Por supuesto que tenéis que ir a esas personas que admiráis, tenéis que ir a gente que a lo mejor no la tenéis tan cerca, pero vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros compañeros de trabajo, vuestros amigos, son personas interesantes que también tienen estrategia, también tienen que decir mucho a la hora de conseguir esta victoria que vamos a lograr, lo sé, porque vamos a formar ese gran equipo en esa rampa de salida y nos vamos a alzar a lo más alto del podio. Vamos a poder con nuestro enemigo. Lo vamos a remachar, como decimos en ciclismo. Gracias a todos y un fuerte abrazo. Gracias Luis Pasamontes, gracias por tus ánimos, gracias por tus consejos, gracias por tu apoyo y sobre todo por tus lecciones de vida, porque al final todo lo que explicas lo has vivido en tu propia piel. Esos dos valores del gregario, el compromiso y la generosidad, que son fundamentales y además son muy fundamentales también en la época que estamos viviendo, ¿no? Y me ha gustado mucho también ese símil, ¿no? Ese símil que has hecho del coronavirus con la vuelta, ¿no? Con la vuelta. Porque, bueno, el hecho de no abandonar cuando los resultados no llegan, porque al final ese esfuerzo pues tiene recompensa, ¿no? Y es un mensaje muy, muy potente, que te agradecemos muchísimo, Luis. Bueno, tenemos ya el último de los ponentes con los que contamos en el día de hoy. Él es médico especialista en eHealth, director de Desarrollo y Salud Digital de DKV Seguros y miembro de Board de la Sociedad Española de Salud Digital. Nos hablará sobre cómo nos puede ayudar la telemedicina a resolver dudas médicas sin salir de casa, algo que es muy necesario hoy en día para evitar colapsos en los hospitales y poder ayudar pues, a mucha más gente sin salir de casa. Con todos vosotros, el doctor Julio Lorca. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en nombre de KV como promotores de estas charlas y en este momento tan especial donde creo que realmente la ignorancia, el miedo puede hacer mucho más daño que el propio virus, como voy a intentar transmitiros. Y para eso me gustaría empezar estableciendo un vínculo con mis compañeros y poner un simple ejemplo de lo que puede estar pasando por la mente de muchas personas en este momento en las casas. Cuando nos enfrentamos a un estímulo del entorno, muchas veces muy modulado por condicionantes culturales, condicionantes de nuestra propia experiencia, si lo percibimos como una amenaza, los mecanismos de reacción, de respuesta, nos llevan a una serie de adaptaciones que desde un punto de vista evolutivo nos preparan o para huir o para luchar. Esos mecanismos en entornos evolucionados, como las sociedades actuales, pues son difíciles de interpretar por la persona que no ha vivido en entornos naturales, que no ha tenido que salir a perseguir un rebaño o a vivir en la naturaleza. Y esos signos, pues, son mal interpretados cuando el organismo se prepara para luchar o para huir. Empiezas a sudar, se acelera la respiración, se dilatan las pupilas, la sangre se va hacia los músculos, pero sigue sentado en el mismo lugar. En ese momento la respiración se te acelera y uno de los signos de la enfermedad que estábamos viviendo es precisamente la falta de aire, ¿no? El miedo, la ansiedad te puede llevar a sentir falta de aire, pero es una falta de aire muy diferente a la otra. La falta de aire de que no puedo respirar por la disnea propia de un proceso viral, de la gravedad que estamos viviendo y la falta de respiración de una crisis de ansiedad, pues para un médico puede ser fácilmente distinguible, pero para la persona que la vive puede ser realmente dramática. ¿Qué ocurre si yo me encuentro confinado en mi casa y estoy viviendo esa tensión de lo que me rodea? No sé qué está pasando, no sé qué va a ocurrir y empiezo a sentir esos síntomas. Pues puedo tener dos opciones. Puedo tener la opción de
de echarme a la calle y buscar rápidamente atención médica. Y en ese sentido, pues asumo el riesgo de, si realmente tuviese el virus, poderlo contagiar, porque me subo a un transporte público, llego a una consulta, me siento al lado de otras personas que como yo están esperando, y puedo transmitirle o no lo tengo, pero me lo pueden transmitir, porque están esperando allí por una situación parecida a la mía. Pero además, suponiendo que lo que tenga realmente sea esa crisis de ansiedad, el sanitario que me está atendiendo está sobrecargado, está agotado, y lo que le voy a contar para él puede ser insignificante, que para mí sea un drama, pero le hago dedicar unos minutos que pueden ser preciosos para alguien que realmente tiene en este momento algo mucho más grave que yo. Pero para mí sigue siendo algo muy grave. Realmente puede ocurrir lo contrario, que yo tenga pues, realmente esa sensación y lo que realmente estoy teniendo va acompañado de otra serie de cortejos sintomáticos que pueden encubrir que tengo realmente pues, un entorno de insuficiencia cardíaca. Y si me quedo en la casa por miedo a salir y nadie me hace esa valoración, pues también podría asumir un riesgo. Por tanto, tanto en una situación como en otra, la situación que estamos viviendo puede generar este tipo de problemas. Por suerte, disponemos de una tecnología hoy absolutamente probada y validada, pero que por razones que luego intentaré explicar brevemente, no ha sido suficientemente implantada. La transformación digital en salud tiene un retraso importante con respecto a otros sectores, por muchas razones. Apelaré a una simple, que es una razón histórica. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid acaba de lanzar un comunicado en el que interpreta consultas que le han realizado muchos médicos que en este momento no pueden hacer el seguimiento de sus pacientes. Les han planteado, ¿puedo hacer telemedicina? ¿Puedo prescribir una receta a un paciente a través del chat? ¿Puedo? Y la contestación del Colegio de Médicos ha sido, según las normas deontológicas, si antes no has visto a esa persona, pues no está permitido. Pero es que en las circunstancias que estamos, consideramos que es una buena práctica y que lo aceptamos. Fijaos que en Estados Unidos, por ejemplo, la Asociación Médica Americana ha concluido que el 75% de las consultas a una urgencia o una atención primaria son evitables o innecesarias, pero sobre todo sustituibles por una consulta virtual. ¿Por qué eso en el día a día no ha ocurrido? Pues entre razones como limitaciones reglamentarias, limitaciones de intereses de múltiple tipo, o pues, por la inercia heredada de sistemas que están basados en formas de hacer las cosas que fueron propias de otro momento y no de ahora, pues la realidad es que no estaba con la implantación que hubiésemos necesitado en este momento. Sí he echado en falta, y hablo ahora a título muy personal como experto que lleva 30 años trabajando en tecnologías y salud, que igual que ha ocurrido en otros países, el gobierno hubiera hecho una llamada explícita a la necesidad de utilizar estas tecnologías con la justificación que estoy diciendo y hubiera puesto todos los medios para que esto fuera realmente algo asumido y promovido, propiciado y facilitado. En países como Francia, cuando se presentó las medidas fundamentales contra la crisis, recuerdo que vi en la televisión, Antena 3, en prime time, vi las dos principales medidas y ponía A y la segunda era la telemedicina. En Estados Unidos, que no es paradigma de nada en salud, pero en este caso pues, ha modificado las legislaciones aplicables para que se pueda reintegrar gastos por el uso de estas tecnologías. Australia, Italia, en muchos países se ha hecho un llamado específico para este tema y, bueno, hasta el momento también tengo que decir, rompiendo una lanza a favor, que en este momento si entras en la web del Ministerio de Sanidad, de las 3 iniciativas que recoge entre las noticias está hablar de nuestra plataforma, lo cual de alguna forma pues creo que no porque sea la nuestra, sino porque hay una apelación a soluciones de este tipo, pues es un buen paso. Cuando hablo de soluciones de este tipo, me estoy refiriendo a que nuestro grupo ha lanzado ha adaptado su tecnología, que la tenía para sus clientes, pero dada la situación la ha adaptado para poder ofrecer libremente, de forma gratuita, a todas las personas que se encuentran en este momento en la casa y que puedan tener esa situación a las que me refería, que luego detallaré, es decir, que puedan sentir un síntoma, un signo que le pueda preocupar y que le llevaría o a ir al médico o a quedarse con el miedo de puedo tener algo más importante. Para eso llegamos a
a un acuerdo con la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y con la Sociedad Española de Medicina Interna, y juntos, los tres, hemos hecho una llamada para que médicos voluntarios, ya porque han acabado su jornada en una zona rural y están en la casa, ya porque están en cuarentena, aunque no tengan síntomas, pero están en cuarentena, o porque son jubilados y quieren ayudar, se sumen voluntariamente a esta iniciativa, y descargándote una app que se llama Quiero Cuidarme Más, puedas hablar por chat, hablar por voz con cualquiera de estos médicos voluntarios que están disponibles 24/7 para ayudar a que la gente supere esta incertidumbre, pueda resolver la mayoría, ese 75% de los casos, y pueda realmente ganar tranquilidad, incluso recibir algunos consejos del tipo: tengo el botiquín domiciliario, tengo pues Almax, esto, mire, está caducado. Pues no, no está caducado. ¿Qué le pasa? Pues tengo unos ardores enormes, es que noto como un fuego que me sube. Bueno, pues pruebe con esto y si no, en 2 horas vuelva a llamar. Dicho esto, me gustaría comentar la importancia que puede tener la salud digital, todo lo que es aplicación de las tecnologías a la salud en un momento como este. No es solo las consultas virtuales que estamos hablando, sino que de alguna forma la salud digital podríamos agrupar todo aquello que supone atención sanitaria o atención a la salud en la distancia, que en esencia es la salud digital, es la telemedicina, tiene muchos nombres: health, telehealth, mobile health. Lo importante es saber qué es, cómo puedes recibir atención médica y atención de enfermería, atención en la distancia. Podemos agruparlo en 4 grandes áreas. Uno sería para aquellas personas que están sanas, que tienen un riesgo general. Yo puedo salir a la calle y torcerme un pie. Es una persona que tiene un riesgo común y que por tanto no es un paciente, es un usuario. Y para esta persona la estrategia a seguir es la promoción de la salud. Sería pues la educación sanitaria, las técnicas de autocuidado, lo que hoy hacemos a través de los coaches de salud, de los conserjes personales, del cambio de comportamiento a distancia, y cómo puede aplicar en la situación actual del coronavirus. Pues por un lado podemos facilitar la educación del paciente sobre los riesgos que conlleva la propia enfermedad, y podemos tener charlas, recomendaciones sobre medidas de precaución en cuanto al intercambio de información que nos está atacando de forma mala, que son todas las fake news, ¿no? Entonces ahí se puede hacer muchísimo en este momento en ese campo. El segundo gran grupo son las personas que tienen un riesgo específico, aunque no son enfermos, son personas que por su edad o por su condición, porque son sedentarios, porque tienen algún riesgo, como que fuman, pues hay que realizarle ya otro tipo de intervenciones que no se basan solo en la educación o el autocuidado. Estamos hablando de que la estrategia sería la prevención de la enfermedad. Por eso es clave el diagnóstico precoz, o es clave la protección contra determinados riesgos. En esta manera, desde la perspectiva del COVID, de la enfermedad que nos ocupa, podríamos decir que se pueden mejorar los procesos de triaje, es decir, los procesos de despistaje en función de los síntomas. Se pueden hacer, hay dispositivos automáticos, chatbot, que te permiten hacer un cribaje automático para tener una primera orientación. Se han lanzado desde distintos ámbitos, en el Servicio Andaluz de Salud, se ha lanzado en Cataluña, se ha lanzado en distintos ámbitos, y es una primera aproximación interesante. Y en segundo lugar, lo que podemos hacer es permitir el seguimiento y la localización de grupos de riesgo. Esto es un tema muy polémico, en el que se ha basado pues gran parte del éxito en países como por ejemplo Corea del Sur, pero que en situaciones como esta, pues las normas tienen que estar preparadas para tener ciertos márgenes de flexibilidad cuando el riesgo mayor que la salud pública lo exige. En tercer lugar, el tercer grupo serían aquellas personas que ya tienen un episodio agudo de enfermedad. En este grupo es donde fundamentalmente creemos que en este momento, en este y en el siguiente, puede hacer mucho la salud digital a través de las fórmulas que llamamos consultas virtuales, o incluso en formas de teleterapia, por ejemplo, la telerehabilitación, ¿no? Son por ejemplo, el tratamiento de una fobia a través de tecnologías que puedes aplicarte a través del ordenador. Y es aquí donde es fundamental, y me centraré un poco cuando acabe este primer resumen para terminar, la importancia de la iniciativa que hemos lanzado.
Por tanto, aquí, ante el COVID, lo que podemos hacer es ofrecer servicios de atención a la salud a distancia para disminuir los contactos directos entre pacientes y profesionales sanitarios, al mismo tiempo que evitar discriminar si el síntoma que la persona percibe desde su caso como muy importante lo es o no lo es. Y por último, el último grupo son aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad, no es un episodio agudo, sino es un proceso crónico que ya hay que seguir en el tiempo. Las estrategias de intervención son la telemonitorización o la telepresencia, y que en nuestro caso gana importancia por dos realidades muy importantes. Las de las personas de edad que están en la casa. Tenemos tecnología en este momento muy simple, como por ejemplo medir la saturación de oxígeno con un dedil, que nos permite saber realmente si está oxigenando bien el cuerpo a partir del nivel de respiración, que junto con la temperatura nos puede permitir saber si una persona que está en el domicilio está entrando en un problema de falta de oxigenación, y es una medida muy simple que puede ser reportada por la misma persona con estos dos dispositivos de muy bajo coste. Y por otro lado, también es tremendamente importante entender que el entorno de confinamiento que vivimos estos días es de alguna forma como el que viven determinados crónicos durante toda su vida. Las personas que están en la casa, personas con diversidad funcional, personas que son tetraplégicos, de ahí hay que aprender mucho de cosas que se hacen y que en este momento se puede hacer de forma concentrada. Hablamos de la posibilidad de monitorización remota que he referido antes, pero también del entrenamiento y del entretenimiento. Entrenamiento en usar técnicas y el entretenimiento en algo tan importante. Fundamentalmente me baso en la soledad de las personas mayores, que en este momento puede ser de verdad traumático, pero también me refiero al apoyo psicológico, por ejemplo, de quien vive con un niño, un hijo, un familiar que es esquizofrénico, o que puede tener un TDAH, o que puede estar viviendo situaciones verdaderamente dramáticas de convivencia, para quien es fundamental en este momento orientación y apoyo. Y a eso, pues, vamos a dedicar también otro proyecto inminente desde nuestra compañía, con el mismo sentido de gratuito y de intentar apoyar en esta situación, que se va a llamar Psicólogos frente al COVID, lo mismo que hemos hecho con los médicos. Y ahora ya, para terminar, voy a concluir qué es Médicos frente al COVID. Y para ello voy a irme a lo que debía de haber sido el principio de mi charla. Mirad, hay una cosa que habréis oído hablar estos días, que es la curva y cómo aplanar la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que todos estemos deseando salir de la situación que tenemos, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de salud pública y de epidemiología, el verdadero riesgo que tenemos ahora mismo, que puede ser mucho más peligroso que el propio virus, es la rapidez de contagio y de aparición de los casos. ¿Por qué? Porque si los casos aparecen concentrados en un espacio corto de tiempo, los sistemas de respuesta se saturan y no pueden abordar. No hay respiradores suficientes, no hay camas de UCI suficientes y no hay personal sanitario suficiente. Por tanto, aunque sea duro decirlo, necesitamos, y esas son las razones del confinamiento, evitar todo contagio posible, porque si este se debe producir por razones propias de una epidemia hasta que se consiga una cobertura de inmunización poblacional, esperemos que no sea de forma natural, sino gracias a que consigamos la vacuna o consigamos un tratamiento lo más efectivo posible, al menos que sea quimioprotector, aunque no sea curativo. Pero en cualquier caso, si conseguimos que esos contagios se espacien en el tiempo, podremos desahogar los sistemas de atención y podremos conseguir que la capacidad de respuesta de nuestras instituciones sea la adecuada. Por eso es tan importante que las personas que en este momento estén en la casa y sientan cualquier proceso de enfermedad, antes de ir a la calle, antes de irse a un centro de salud, antes de salir y arriesgarse a contaminarse ellos o contaminar a otros, que utilicen un servicio como el que hemos lanzado, se descarguen la app Quiero Cuidarme Más, e inmediatamente tendrán acceso a un médico. Son médicos voluntarios, propiciados fundamentalmente repito, por la Sociedad Española de Medicina de Familia y por la de Medicina Interna, que están a disposición de todos los ciudadanos precisamente para saber ayudarle a distinguir entre si el riesgo es real, es percibido, y si realmente hay un indicio de una enfermedad, poder ayudarle donde están, y solo aquellos que realmente delimiten que hay un cuadro realmente que necesita atención presencial, que haya sido previamente filtrado. Para concluir, solo deciros que
y repito, aunque sea contraintuitivo, no tenemos que tener prisa. Sabemos que es muy duro, pero no tenemos que tener prisa en que esto se acabe mañana, porque va a ser duro, pero porque es necesario que los ritmos de contagio sean espaciados en el tiempo. La mejor forma de que dure poco es que hagamos caso a las responsabilidades que tenemos y no facilitemos que los contagios sean rápidos, demos tiempo a que el sistema se rearme, sea capaz de atender, pero evidentemente no nos sacrifiquemos si tenemos alguna duda sobre nuestra salud y podamos recurrir, como he dicho antes, a medios como el que hemos puesto a disposición de la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Julio Lorca. Me quedo con dos mensajes. Uno es que la ignorancia y el desconocimiento pueden ser peor que el propio virus, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Los malos comportamientos, la ignorancia, el no saber qué respuesta dar, etcétera, pues pueden ser peores que el propio virus, ¿no? Y bueno, el segundo mensaje, ¿no? Cómo la telemedicina puede evitar el colapso en los hospitales, ¿no? Gracias a la app Quiero Cuidarme Más de DKV. Yo te puedo decir, Julio, que la he utilizado y la respuesta ha sido bastante inmediata y bueno, la verdad es que es útil, ¿no? Porque estás en casa, no has de moverte, puedes tener cualquier tipo de duda y tienes un equipo de profesionales detrás que te dan respuesta en cualquier momento. Y eso la verdad es que bueno, que te libera de preocupaciones, ¿eh? Bueno, pasamos entonces al turno de preguntas, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer la primera. La primera es una pregunta para Paula Butragueño, ¿eh? Se la hace Antonella Medina Bonilla. Y es, ¿de qué manera puede transmitir esos pensamientos y creencias con otras personas cuando no se encuentran en la misma sintonía, ¿eh? Me refiero a que no creen en la meditación y son totalmente negativas. Pues mira, igual te sorprende, pero quizás la respuesta sea en la ciencia. Es curioso que en los últimos años los estudios científicos sobre los efectos de meditación en el cerebro, y hablo a nivel neurociencia, y aquí no soy médico, habría que ir a los resultados de esos análisis para poder demostrarlo, pero se han ampliado exponencialmente. Por ejemplo, la formación en la que yo me he certificado, que es el MBSR, es un curso de mindfulness para reducir el estrés, tiene más de 12.000 estudios ya probados con resultados testados antes y después en cómo afecta la meditación a determinadas partes del cerebro, a determinados espesores que miden en nuestro córtex nuestra sensación de tranquilidad, de bienestar y de capacidad para afrontarnos a las cosas. Y aquí sí me gustaría recalcar una cosa, que es cierto que hay una vertiente de la meditación o del mindfulness que tiene el origen en el budismo, pero que mindfulness sería, digamos, como la adaptación al siglo XXI y totalmente sin ningún componente religioso de esta, más que enseñanza religiosa, más práctica ética. De hecho, meditar solamente significa llevar la atención hacia un objeto determinado, ya sea la respiración, ya sea hacer un recorrido sobre nuestro cuerpo, ¿vale? Mucha gente tiene la sensación de que meditar es llegar al éxtasis o al nirvana o poner la mente en blanco, y es totalmente lo contrario. Meditar solamente es aprender a dominar al caballo salvaje de nuestra mente, ¿no? Que vivimos de tal manera que nuestra mente va saltando de un pensamiento a otro y la meditación es la herramienta para aprender a domar ese caballo, a decir, no, ahora quiero que tu atención se centre en esto, ¿no? Y no en esos pensamientos generalmente rumiativos o negativos a los que nos suele llevar la cabeza. Es ese aprendizaje simplemente, o sea que no es una cuestión de creencias, y lo que sí hay un punto de confianza, porque como todos los resultados se ven con la práctica, y desde aquí invitarle a probarlo, aunque sea con 3 minutos al día, 5 minutos al día, siguiendo alguno de mis vídeos, aplicaciones que hay para meditar, y entonces me vuelvo a hacer la pregunta dentro de un par de meses. Muy bien, muchas gracias, Paula.
y, bueno, pues a ver tus vídeos de Pau Inspirafit Claro. y aprender de ellos. Bueno, seguimos con esta ronda de preguntas en estos Whittle Talks by DKV. La siguiente es para Julio de la Iglesia y se la hace Sebastián Colombo. Él ha preguntado, ¿cómo diferenciamos entre la voluntad de ser exitosos y encontrar realmente nuestra vocación y pasión? Ser exitoso, si no te apasiona, eso no tiene sentido. A veces no sé si persigo el éxito o persigo mi pasión. El éxito primero es definirlo, qué es para ti el éxito. Y en segundo, alinear de una forma clara tus pensamientos, emociones, decisiones y acciones. De esa manera se equilibra mucho tu cuerpo, tanto físico como mental. Creo que el éxito lo primero es encontrarlo en lo que a ti te apasiona. Creo que si conectas tu pasión con el éxito va a ser mucho más fácil. Mucha gente trabaja en cosas que no le realizan, que no se sienten a gusto, y esto es una desgracia, la verdad. Yo, por suerte, mis dos profesiones de coach y de TEDx me apasionan profundamente y mis pensamientos, mis emociones y, como digo, mis acciones están muy alineadas con esa forma de vivir, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a intentar hacer dos preguntas a cada uno de los ponentes. Esta es la segunda y última para Paula Butragueño y se la hace Joaquín Sáez. Él dice, ¿cómo te enfrentaste a ese miedo de conocerte a ti misma? O sea, vivimos en una sociedad frenética en la que no nos paramos a pensar en algo más profundo, ¿no? Totalmente. Creo que fue lo más duro, el verte sola contigo misma durante 10 días, no tener otra distracción, ¿no? Creo que bueno, ahora nos han metido en una casa, pero hace 10 días, 15 días nos hablan de meternos en una habitación media hora sin un teléfono, sin un libro, sin música y ya muchos dirían, igual me empiezo a arañar el cuerpo, ¿no? Pues imaginaros 10 días. Y como os decía, hay muchas fases y se pasan por muchos procesos en 10 días y a lo largo de cada día también por muchas fases. Pero te das cuenta que cuando te vas quitando capas y capas y capas y esas identificaciones que nos hacemos del personaje que vamos construyendo de nosotros, lo que queda en esencia generalmente es bonito y puro. Y es simplemente muy curioso cuando te permites verlo. Doloroso en algunos momentos también, pero eso te permite crecer y en otros también de mucha satisfacción y orgullo. Así que son, como decía, aceptación y aprendizaje. Es durillo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Paula, por tus respuestas. Muchas Y bueno, gracias. vamos a por la segunda de Julio de la Iglesia en estos Whittle Talks by DKV. Y se la pregunta Nora Gallego Cruz. Dice, Julio, suelo tener que exponer en público. Y aunque cuando rompo el hielo me siento cómoda, normalmente los primeros minutos el miedo suele poner en serias dificultades mi confianza. ¿Qué harías tú? Hola, Nora. Bueno, eso es muy normal. Al principio de cualquier charla, y más si es delante del público, es normal que tengas ese miedo, esa preocupación. Yo te animo a que practiques delante del espejo, practiques delante de una cámara, que esos primeros instantes, esas primeras palabras las tengas bien aprendidas, que utilices la entonación adecuada, el lenguaje no verbal adecuado. Puedes practicar en casa con tus seres queridos, o poniéndote peluches por todo el salón y mirándoles a los ojos. Puedes entrenar de 1000 maneras. Sobre todo, empodérate. Piensa que lo que vas a contar tiene un valor, que las personas que están ahí esperan de ti que les aportes algo. Y yo cruzaría esa línea y me sentaría donde están ellos. ¿Y qué espero que me cuente Nora, no? ¿Cómo puedo aportar yo valor a estas gentes, a estas profesionales que están ahí delante? Creo que es importante conectar con ese propósito. Y piensa que no pasa nada, que todo el mundo está nervioso cuando sale un escenario, todo, desde, como se ha pronunciado ahí, Víctor Cooper, hasta otros tantos grandes profesionales que hay en este país. Es normal que esté nerviosa, pero cuanto más tiras a canasta, más encestas. Cuanto más practiques, cuanto mejor te lo sepas, mejor te va a salir. Yo creo que entrenamiento, constancia y un poquito de coraje, que no pasa nada. Muchas gracias, Julio, por Nada. tu sinceridad en tu respuesta.
Tenemos otra pregunta para el doctor Julio Lorca, y la hace Araceli BG. ¿Que una persona que se cura del COVID tiene secuelas? A ver, depende de la intensidad que haya tenido la lesión, sobre todo la pulmonar. Hay algún cuadro de fibrosis, si la intensidad de la lesión ha sido importante, que podría tener algún tipo de secuela, si realmente, pero son los casos mínimos. Tengamos en cuenta que en el 80% de la población va a cursar con síntomas muy leves, en muchos casos imperceptibles. En un 15% va a haber síntomas, de un 5% aproximadamente requerirá una atención importante, pero saldrán de ahí, y solo pues, entre un 1,5 y un 3% habrá mortalidad. Cuando digo entre un 1,5 y un 3 es que las tasas de mortalidad dependen del denominador, es decir, del número de casos que conozcamos. Si no se hacen test poblacionales a todo el mundo, resulta que el número de contaminados teóricos no lo conocemos realmente y la mortalidad podrá parecer mayor de la que realmente ha sido, ¿no? Pero aún diciendo que sí, que puede haber casos en que queden secuela, pero son los mínimos y prácticamente la mayoría de los casos quedará sin ningún tipo de secuela. Muy bien, muchas gracias, doctor Julio Lorca. Tenemos la siguiente pregunta que la hace Mónica Balash a Luis Pasamontes. Y dice así, desde tu perspectiva, desde tu experiencia como gregario profesional, ¿cuál sería la mejor manera de concienciar a la población para que este reconocimiento no quede en el olvido, una vez finalizado el estado de alarma? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahora estamos saliendo todos los días a las 8 de la tarde a los balcones a reconocer a todos esos profesionales que están cuidándonos, ¿no? Como os decía antes en la charla, no tenemos que abandonar ese reconocimiento. Yo siempre digo que hay una palabra que cuesta 0 euros y que en cualquier equipo de trabajo, empresarial o deportivo, es fundamental y hace que la gente vaya a tope, como yo digo, con el gas abierto, ¿no? Y es gracias. Gracias. Agradecer a la gente, ¿no? En muchas ocasiones entramos a un supermercado o a una tienda y se nos olvida dar las buenas tardes, se nos olvida decirnos, salirnos, gracias por tu atención, me has atendido fenomenal. Se nos olvidan todos esos detalles, ¿no? Y es necesario. Así que yo invito a toda la gente a que siga agradeciendo con un simple gracias a esos profesionales que nos encontramos a diario, al subir a un autobús, al sacar un ticket en el metro, al ir a un restaurante y ser servido por un camarero. Siempre tendremos a lo largo del día un montón de gregarios, de profesionales a los que tenemos que agradecer que estén ahí. ¿Están cobrando un sueldo? Sí, pero también es necesario, como os decía, que sigamos agradeciendo. Así que esto nos sirva, como bien dice Mónica en esta pregunta, para que no se nos olvide agradecer, que es fundamental. Bien, gracias Luis. Tenemos la segunda pregunta para Julio Lorca, que le dice así, y se hace Conchi Rodríguez, que me gustaría que nos aconsejase medidas preventivas dentro del hogar para no tener coronavirus, como son de higiene, etcétera. Otra es, ¿cuánto tiempo está vivo el virus sobre los objetos? Bueno, a la primera pregunta, la mejor medida para no tener virus en la casa es no salir a la calle. En caso de que tengas que salir porque tienes que ir a comprar, hay algunas medidas que pueden ser razonables, como el hecho de tener unos zapatos dentro de la casa y dejar los de la calle fuera, no entrarlos. Fundamentalmente, lavar las manos lo estamos diciendo permanentemente, y si alguien ha tenido sospecha de que ha podido tener un contacto, pues protegerse no acercándose cerca de los otros miembros de la casa y ponerse una mascarilla si tiene la posibilidad, y si no, pues hacerse una. En Internet podemos encontrar muchas formas de hacerla doméstica. Entender que la protección realmente de la mascarilla no es para la persona que no lo tiene, sino para evitar que el que lo tiene lo transmita. Por eso el tema de las mascarillas, pues ha habido, como decía antes, mucha desinformación.
Y, por supuesto, lavar las manos, no tocarse la cara, prácticamente nos tocamos la cara miles de veces al día, intentar no tocar la cara si existe cualquier tipo de sospecha. Y terminando con la otra parte de la pregunta, depende de la superficie. Hay superficies en las que el virus puede vivir, incluso, por ejemplo, una superficie de acero inoxidable puede vivir hasta 2 o 3 días, pero lo normal es que no dure más de horas. El cartón igual puede durar 24 horas, pero ya digo, la medida más importante de todas es no salir de casa, porque, fijaos, hay formas de contaminarse con el virus. Hay una cosa, un factor muy importante del que se habla poco, que es la carga viral. No es lo mismo que tú cojas el virus porque has tocado una superficie donde hace un par de horas alguien tocó, que alguien te tosa directamente. Entonces, hay que asumir el aislamiento como la mejor medida de protección dentro de la casa, realmente las que he dicho. Muchas gracias, doctor Julio Lorca. Y la última pregunta de estos Whittle Talks by DKV es para Luis Pasamontes. Se la hace Delphi Vives, que dice: ¿qué importancia tiene la mente en el ciclismo? Bueno, yo creo que mucha, ¿no? En el ciclismo y en cualquier profesión. Yo siempre digo a los deportistas, a la gente con la que trabajo que hace deporte, que primero tiene que estar la persona bien y después el deportista, en ese orden, ¿no? Si la persona no está bien, el deportista no va a estar bien. En muchas ocasiones nos olvidamos, ¿no? de cuidar el aspecto mental. Creemos que si vamos a un buen biomecánico, tenemos un buen nutricionista, un buen entrenador, ya está todo hecho, ¿no? Y es importante el estado anímico y cómo nos encontramos. Por tanto, a veces me preguntan qué porcentaje hay de físico y mental. Yo muchas veces digo que para mí prácticamente igual. He visto a deportistas sin estar en un buen momento de forma, con una cabeza tremenda, hacer cosas impecables, y a deportistas que han estado muy en forma y que su cabeza no estaba bien, pues porque en su familia alguien estaba enfermo o tenían algún problema con su pareja y ese deportista no funcionara. Así que para mí la mente es fundamental y hay que cuidarla y entrenarla, y de eso sabe nuestra compañera bastante, para poder conseguir resultados. Llegamos ya a la recta final de estos Whittle Talks by DKV. Yo quisiera, sobre todo, agradecer a los ponentes su presencia hoy aquí, a todos ellos, a Julio de la Iglesia, a Paula Butragueño, a Luis Pasamontes, a Julio Lorca. Agradecerles por sus enseñanzas, por su aprendizaje, por su sinceridad. Hemos tenido tiempo, además, por su puntualidad, porque hemos cumplido con esos 15 minutos, que muchas veces cuando hacemos estas presentaciones en vivo, presenciales, nos cuesta mucho más, pero veo que online se cumplen mucho mejor los horarios. Son las 8:03 minutos, por lo tanto vamos clavados y nos ha dado tiempo pues, para hacer 2 preguntas, al menos a cada uno de los ponentes. Agradecer a todo el público su asistencia. Hemos sido varios centenares de personas asistiendo a estos Whittle Talks by DKV. Agradecer también a DKV su colaboración en este proyecto, las Whittle Talks, y agradecer también su iniciativa con esa app de Quiero Cuidarme Más y con ese movimiento de médicos frente al COVID, ¿no? Y bueno, mencionaros a todos los seguidores de What is the Limit que este formato que lo queremos repetir porque estamos recibiendo pues muestras de agradecimiento, felicitaciones, y nos gustaría que cualquier sugerencia, cualquier comentario nos lo hagáis a través de las redes sociales, que nos digáis qué os ha parecido, qué podemos mejorar de cara a la próxima edición, qué ponentes os gustaría ver, qué temáticas queríais tratar, y sobre todo esa información pues intentaremos ya preparar, si es posible, para la semana que viene, otro nuevo Whittle Talk, porque creo que es una iniciativa que nos ayuda a todos, nos ayuda a compartir, y bajo esa filosofía de que el aprendizaje, la conversación nos ayuda a ser mejores personas, pues debemos seguir en esa línea. Por lo tanto, muchas gracias de nuevo a Julio de la Iglesia, a Paula Butragueño, a Luis Pasamontes, a Julio Lorca por vuestra presencia hoy aquí, por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que tenían sus dudas y a superar con fuerza, con ilusión y con energía, pues esas dificultades que estamos pasando y que seguro, tarde o temprano, llegarán a su fin. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Gracias. Adiós. Adiós.